Buenas tardes, docente Elite Karina Cervantes Mendoza. Soy la alumna Dafne Jade Huamacto Labán de la carrera de Derecho y el día de hoy vengo a hablar acerca de el alza de precios en la canasta básica familiar en el Perú. Primero, como vemos acá, tenemos el índice y como primer punto tenemos la introducción. En los últimos años, el Perú ha experimentado un aumento constante en los precios de los productos que conforman la canasta básica familiar. Este fenómeno económico ha impactado de forma directa en el poder adquisitivo de las familias, especialmente en aquellas con menores ingresos, agravando los niveles de pobreza y desigualdad en el país. El alza de precios, originada por diversos factores como el incremento de los costos de producción, interrupciones en las cadenas de suministros y crisis internacionales, ha generado preocupaciones tanto en la población como en las autoridades económicas. En este informe se analizará este fenómeno. Desde diferentes enfoques económicos, se identificará la escuela económica que mejor explique este suceso, se relacionarán los conceptos de economía aprendidos en clase y se abordará el análisis tanto desde una perspectiva macroeconómica y microeconómica. Asimismo, se examinarán las causas y consecuencias del alza de precios, como las posibles políticas públicas que podrían implementarse para mitigar estos efectos en la población. Este análisis permite comprender mejor el rol del Estado frente a las dinámicas del mercado y el bienestar social. Como número 2 tenemos el incremento de precios en la canasta básica familiar. En los últimos años, los precios de los productos que conforman la canasta básica familiar han incrementado de manera significativamente en el Perú, afectando principalmente a los hogares de menores ingresos. Según Infobae 2025, el gasto promedio mensual de un hogar peruano en alimentos asciende a 891 soles, lo que representa más del 50% del ingreso total promedio, que es de 1.196 soles. Esto significa que las familias destinan mayor parte de sus ingresos solo a comer, limitando su acceso a otros derechos básicos como salud, vivienda, educación y hasta ropa. Este fenómeno no es reciente. Desde antes de la pandemia por el COVID-19 del año 2020, ya se observaba una tendencia creciente en los precios. Un ejemplo cotidiano de este aumento es el precio del pan. Anteriormente se podía adquirir de 7 a 8 panes por el precio de un sol, mientras que ahora solo se obtienen de entre 3 a 4 panes por el mismo monto. La situación ha obligado a muchas familias a cambiar sus hábitos de consumo, reemplazando productos que antes eran habituales, como la carne de pollo, eh, por eh, por opciones más económicas como el pescado. Además, el sueldo mínimo en el país, actualmente fijado como 1.130 soles, resulta insuficiente frente al costo de vida real. Este hecho genera indignación en la ciudadanía, ya que mientras muchas familias no pueden alimentarse adecuadamente, se ha revelado el elevado gasto público en servicios como la alimentación a instituciones estatales, incluyendo el Congreso de la República. Esta desigualdad es muestra clara del desbalance entre el gasto estatal y la necesidad urgente de atender a la población vulnerable. Como concepto tenemos a la letra A de escuela económica relacionada con el fenómeno económico. El fenómeno del incremento de precios en la canasta básica familiar en el Perú puede explicarse desde la escuela estructuralista, una corriente del pensamiento económico desarrollada en América Latina a mediados del siglo XX. Esta escuela sostiene que muchos países latinoamericanos, como el Perú, tienen estructuras económicas débiles y desiguales, caracterizadas por una fuerte dependencia de productos importados, baja industrialización y escasa integración entre el sector rural y el urbano. Un claro ejemplo de esta situación es que a pesar de que el Perú produce alimentos importados como la papa, la quinoa, maíz y otros productos locales, gran parte de esos productos se exportan a países como España, Estados Unidos, donde sus consumos, donde básicamente son consumidos mayormente, pero tienen un mayor valor. Mientras tanto, en el mercado interno, el Estado y el sector comercial priorizan la importancia de alimentos, lo que genera dependencia externa y encarece los precios cuando hay choques internacionales, como guerras, inflación global o aumento de petróleo. Esta paradoja, tener capacidad agrícola interna, pero depender del exterior, refleja una falla estructural del sistema productivo, tal como lo advertía Raúl Prebisch, uno de los principales exponentes del estructuralismo. Además, la escuela estructuralista advierte que la inflación afecta de forma más severa a los sectores pobres, porque gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos. Por ello, el alza de precios en la canasta básica agrava la pobreza y la desigualdad. Como el punto B, tenemos conceptos económicos vinculados.
El incremento de los precios en la canasta básica familiar se relaciona con diversos conceptos fundamentales de la economía. A continuación se describen algunos de los más relevantes. La inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo. En el Perú, este fenómeno ha impactado de manera significativa en los productos de la canasta básica familiar. Un claro ejemplo es el precio del huevo, que en algunos momentos ha superado hasta los 10 soles por kilo, cuando anteriormente este producto rondaba entre los 6 a 7 soles. También el pollo, uno de los alimentos más consumidos en el Perú, ha llegado a superar los 11 soles por kilo en distintos mercados. Estas variaciones de precios afectan directamente el consumo diario de los hogares, especialmente de los hogares con menores ingresos. Entre oferta y demanda, tenemos cuando la oferta de un producto disminuye, ya sea por factores climáticos, menor producción o interrupciones en el transporte, y la demanda se mantiene constante o aumenta, los precios tienden a elevarse. Un ejemplo muy representativo fue el precio del limón, que superó los 20 soles por kilo en el 2023, debido a fenómenos climáticos que redujeron la cosecha en las zonas productoras. Ese tipo de aumento refleja cómo los cambios de la oferta y la demanda afectan directamente al bolsillo de las familias peruanas. Tenemos el costo de oportunidad. El costo de oportunidad representa aquello a lo que se renuncia al tomar una decisión económica. Muchas familias peruanas, frente a la subida de precios, se ven obligadas a cambiar sus hábitos de consumo. Por ejemplo, antes se compraba pollo con regularidad, pero ahora prefieren el pescado, ya que en algunos mercados su precio es más bajo. Esta elección no siempre responde a una preferencia alimenticia, sino a la necesidad de ahorrar, lo cual evidencia cómo el incremento de precios modifica las decisiones cotidianas de los consumidores. También tenemos el poder adquisitivo. El poder adquisitivo se refiere a la capacidad de compra de los ingresos de una persona. En el contexto actual del Perú, el sueldo mínimo es de 130 soles. Este sueldo resulta insuficiente frente al constante incremento de los precios. Mientras los alimentos, el transporte y los servicios básicos suben, los ingresos se mantienen estables. Esto ha llevado a que muchas familias se priven del consumir ciertas comidas, ya que preparar platos tradicionales resulta caro por el alto costo de los ingredientes, o porque comer en restaurantes es cada vez menos accesible. Esta situación refleja cómo los peruanos han perdido la capacidad para satisfacer sus necesidades, viéndose forzados a dejar de comprar productos que antes adquirían con normalidad. También tenemos el concepto C, donde nos menciona el análisis macroeconómico del fenómeno. El incremento de precios en la canasta básica familiar en el Perú ha sido una de las principales preocupaciones económicas en los últimos años. Aunque la inflación general ha comenzado a moderarse, ubicándose en 1,7% en mayo de 2025, dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú. Los efectos del alza de precios aún se sienten fuertemente, sobre todo en productos de primera necesidad como el limón, los huevos y el pollo, y etc. Después, el punto de vista macroeconómico, este fenómeno tiene múltiples impactos. En primer lugar, una inflación alta afecta directamente al poder adquisitivo de los hogares, especialmente en aquellos con menores ingresos, lo que reduce el consumo interno y puede desacelerar el crecimiento del Producto Bruto Interno, que sería el PBI. Además, si los precios siguen subiendo mientras los ingresos se mantienen bajos, se incrementa la desigualdad económica y se agravaría la pobreza. Como resultado, muchas familias se ven obligadas a privarse de consumir alimentos más saludables y nutritivos, debido a su mayor costo. Esto genera consecuencias en la salud y el desarrollo de los hogares, sobre todo de los niños. Incluso, algunas personas no pueden comer lo que realmente desean o necesitan, limitando su calidad de vida y su bienestar general. El BCRP ha reaccionado aplicando una política monetaria más moderada. Desde el año 2023 comenzó a reducir la tasa de interés de referencia y actualmente la mantiene en 4,50%. Esta tasa busca mantener la estabilidad de precios sin frenar excesivamente la actividad económica. Finalmente, el alza de precios también afecta la balanza comercial del país, ya que el Perú depende en gran medida de la importación de productos como fertilizantes y alimentos procesados. Esto genera vulnerabilidad ante factores externos como conflictos internacionales o crisis logísticas, lo cual se traduce en mayor presión sobre los precios internos. En el concepto de el análisis microeconómico del fenómeno, desde la perspectiva microeconómica, el incremento de precios en la canasta básica familiar afecta directamente a las decisiones de consumo de las familias peruanas. Ante la subida de alimentos esenciales como el pollo, el huevo o el limón, los hogares de menores ingresos deben tomar decisiones más estrictas. Sobre qué productos adquirir, por ejemplo, muchas personas han dejado de comprar pollo por su alto costo
y lo han reemplazado por pescado, que resulta más económico. Este cambio refleja el costo de oportunidad, ya que al optar por un alimento más barato se renuncia a otro que antes era muy común, pero ahora es inaccesible. Además, productos como el huevo, que antes era una fuente accesible de proteína, han experimentado variaciones constantes en su precio. Lo mismo ha ocurrido con el limón, que llegó a costar hasta 15 soles por kilo en algunos mercados. Este fenómeno reduce la capacidad de las familias para mantener una dieta balanceada, a pesar de que de que los precios siguen subiendo. Los ingresos los ingresos de las personas no aumentan al mismo ritmo. Como consecuencia, muchas familias se ven obligadas a reducir la cantidad o calidad de sus compras, limitándose a lo estrictamente necesario. Eso es muy cierto, ya que a veces las familias se privan de comer ciertos alimentos, no solo porque están caros los ingredientes, sino porque ya no pueden darse el gusto de salir a comer afuera, debido al bajo sueldo mínimo. Incluso se restringen de probar comidas nuevas o más saludables. Según el INEI 2025, el alza de precios ha provocado que muchas familias peruanas reduzcan la calidad de sus alimentos, optando por productos más baratos y menos nutritivos. En el, en el punto 3 tenemos causas del incremento de precios. El incremento del precio de la canasta básica familiar en el Perú se debe a una combinación de factores internos y externos. Entre las causas principales se encuentran la inflación, el aumento de los precios de los combustibles y fertilizantes, los efectos del cambio climático en la producción agrícola, la especulación y la demanda internacional. En causas internas tenemos la inflación. La inflación, que es el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios, afecta directamente en el costo de la canasta básica. El incremento de los precios de productos como alimentos, combustibles y otros bienes esenciales reduce el poder adquisitivo de las familias. También tenemos problemas en la producción agrícola. Sequías e inundaciones y otros fenómenos climáticos adversos pueden reducir la oferta de alimentos, elevando sus precios. Además, la falta de inversión en la infraestructura agrícola y la informalidad en la producción también contribuyen a la inestabilidad de los precios. Costos de producción. El aumento en el precio de los combustibles y fertilizantes, insumos clave para la producción agrícola, se traslada a los consumidores a través de precios más altos en los alimentos. Tenemos causas externas. En causas externas tenemos tendencias internacionales. Factores como el aumento de la demanda de alimentos por parte de los países con economías emergentes como China e India o la especulación en los mercados internacionales de materias primas pueden influir en los precios locales. Conflictos internacionales. La guerra en Ucrania, por ejemplo, ha generado un aumento en los precios de productos como el trigo y el aceite vegetal, que son importantes para la alimentación de muchos países. En condiciones climáticas globales, sequías, inundaciones y otros eventos climáticos extremos en diferentes partes del mundo pueden afectar la producción agrícola global y generar aumentos en los precios de los alimentos. Otras causas tenemos la especulación. En algunos casos, la especulación en los mercados de alimentos puede generar incrementos artificiales en los precios. También tenemos los costos de transporte y distribución. El aumento de los precios de los combustibles también afecta los costos de transporte y distribución de los productos, lo que suma al incremento general de precios. Tenemos como el número 4, consecuencias económicas y sociales. El incremento en los precios de la canasta básica familiar tiene graves consecuencias económicas y sociales. A nivel económico, reduce el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de aquellos con ingresos fijos, y puede llevar a una disminución del consumo y del ahorro. Socialmente, puede aumentar la inseguridad alimentaria, la pobreza y las desigualdades, afectando más a los sectores vulnerables. Consecuencias económicas: reducción del poder adquisitivo. Con los mismos ingresos, las familias pueden comprar menos bienes y servicios, lo que afecta su nivel de vida. Aumento de la pobreza. Familias que antes podían cubrir sus necesidades básicas, ahora pueden caer por debajo de la línea de la pobreza, según estudios de la Universidad de Perú. Disminución del consumo. Las familias pueden verse obligadas a reducir sus compras, lo que puede afectar el crecimiento económico. Desincentivo al ahorrar. Los precios suben constantemente. Las personas pueden perder la confianza en el ahorro, prefiriendo gastar el dinero antes de que pierda el valor. Consecuencias sociales: inseguridad alimentaria. Familias con dificultades para acceder a alimentos nutritivos y suficientes, especialmente niños, pueden sufrir desnutrición y problemas de salud, de acuerdo con ESAM. Aumento de la desigualdad. Los sectores más vulnerables son los más afectados por el aumento de precios, lo que puede exacerbar las desigualdades sociales. En punto número 5, políticas para reducir el incremento de precios. Para enfrentar el incremento de precios en la canasta básica familiar, el Estado peruano debe implementarse políticas públicas que ayuden a proteger a las familias más vulnerables. Una de las principales medidas que se discute constantemente es el aumento del sueldo mínimo, ya que actualmente el ingreso mensual es de 1.130 soles. No es suficiente para cubrir los gastos básicos de la alimentación, vivienda, transportes y salud.
Y muchas familias deben restringirse a comprar los alimentos nutritivos e incluso optan por consumir productos más baratos y menos saludables, lo que repercute en su calidad de vida. Asimismo, el Estado debe fomentar la producción nacional, invirtiendo en el desarrollo agrícola local para disminuir la dependencia de productos importados. A pesar de que Perú cuenta con una gran diversidad de alimentos como la quinoa, la papa o el maíz, muchas veces se opta por importar productos similares, lo cual es contradictorio e ineficiente. Al fortalecer la agricultura nacional, no solo se reducirían los costos de producción y transporte, sino que también se dinamizaría la economía global. Otra medida importante es el fortalecimiento de programas como Caliwarma, que brinda alimentos nutritivos a estudiantes de instituciones públicas. Ese programa permite aliviar la carga económica de las familias y asegurar que los niños tengan acceso a una alimentación adecuada. Además, se debe garantizar que esos programas tengan un financiamiento suficiente, lleguen a todas las zonas del país, especialmente a las más alejadas y pobres. También es necesario mejorar la fiscalización de los precios en los mercados, ya que en muchas ocasiones los precios se elevan sin justificación clara, afectando directamente al consumidor. El Estado peruano debe intervenir a través de organismos reguladores o mediante subsidios temporales para ciertos productos esenciales. En resumen, las políticas deben centrarse en aumentar el poder adquisitivo de las familias, fortalecer la producción nacional, ampliar los programas sociales y supervisar los precios. Solo así se podrá enfrentar de manera efectiva el fenómeno del alza de precios y proteger a quienes más lo necesitan. Tenemos como punto 6 la conclusión. El incremento de precios en la canasta básica familiar representa un fenómeno económico complejo que afecta directamente a la vida diaria de millones de peruanos, especialmente a los hogares con bajos ingresos. A través del análisis desde la perspectiva estructuralista, se evidencia que esta problemática no solo es coyuntural, sino que responde a debilidades profundas en la estructura económica del país, como la alta dependencia de las importaciones, la escasa industrialización y la falta de inversiones en el sector agrícola nacional. Desde el enfoque macroeconómico se observa cómo factores como la inflación alimentaria, los conflictos sociales y los bloqueos de carretera contribuyen al encarecimiento de productos esenciales. Mientras tanto, desde la perspectiva microeconómica, las familias deben tomar decisiones difíciles, como reemplazar alimentos nutritivos por opciones más baratas o reducir el volumen de sus compras, lo que afecta su salud, bienestar y calidad de vida. Frente a este contexto, es indispensable que el Estado actúe de manera decidida con políticas públicas que realmente alivien el impacto de la crisis. Esto incluye el aumento del sueldo mínimo, el fortalecimiento de la producción nacional, la regulación de precios y la ampliación de programas sociales como Caliwarma. Solo con un enfoque integral y sostenible se podrá frenar esta problemática y garantizar una vida digna para todos los peruanos. A continuación tenemos la bibliografía en el número 7 y muchas gracias por su atención.